Y de la huerta al plato, a una paella como esta o a cualquier olla donde cocinemos el arroz. Y abrimos así nuestro espacio de nutrición y seguridad alimentaria, aclarando la primera cuestión, Beatriz. ¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo? Buenos días, Miriam. Sí, es conveniente lavar el arroz antes de cocinarlo. ¿Por qué? Porque el arroz puede tener ciertas cantidades de arsénico. El arsénico es un contaminante que aparece en la naturaleza, también de forma natural, y que llega al arroz a través del agua de cultivo. Entonces, con ese lavado, bajo el grifo, con un colador, lavamos un poquito el agua y arrastramos parte de ese arsénico. Otra forma de hacerlo, cociendo con más agua de lo normal y, desde luego, retirando ese agua de cocción. Pero tenemos que saber una cosa. El arroz que se cultiva en España tiene menos cantidad de arsénico que otros arroces, por ejemplo, el de Estados Unidos o el de China. Pero es que además la Unión Europea ya nos protege a los consumidores porque establece límites máximos de contaminantes, de manera que no se pueden comercializar en la Unión Europea arroces que superen esos límites de arsénico. ¿Y esa recomendación vale tanto para el arroz blanco como para el arroz integral? Sí, pero tenemos que tener cuidado especialmente con el arroz integral y lavarlo bien bajo el grifo, porque el arroz integral sabemos que tiene esa cáscara, el salvado. Pues en el salvado se acumula más arsénico. Así que lavamos especialmente el arroz integral. ¿Qué pasa? Que el arroz integral tiene el salvado, también tiene el germen, es decir, nos está aportando fibra, vitaminas, proteínas, minerales y, desde luego, las ventajas que puede tener comer arroz integral están muy por delante de los posibles riesgos potenciales que tendría el consumo de arsénico. Así que tranquilidad absoluta, y el mensaje es: hay que comer el arroz en su versión integral. Beatriz, ¿y si cocinamos arroz y nos sobra y lo guardamos en la nevera, cuánto tiempo nos dura? Nunca debemos fiarnos de nuestros sentidos, del olor o del sabor de un alimento cuando queramos decidir si nos lo podemos comer o no, porque hay microorganismos que no alteran el alimento, así que no nos vamos a dar cuenta, no va a estar estropeado, pero nos pueden producir una enfermedad. Y este es el caso que ocurre con el arroz y con la pasta. Hay un microorganismo concreto, lo conocemos, el Bacillus cereus, que puede crecer muy bien en estos alimentos. Así que, como mucho, tendríamos que tenerlo 24 horas en el frigorífico. Luego, cuando lo vayamos a consumir, lo calentamos, no hay ningún problema, pero tenemos que calentarlo bien, que salga vapor de todo el alimento, que no quede una parte del arroz fría, el otro caliente, porque entonces no nos garantiza que hayamos alcanzado una temperatura de seguridad. Y muy importante, no hagamos ciclos de calentamiento, enfriado, recalentamiento, porque esto puede activar el microorganismo. Hay que tener mucho cuidado, fíjate, Beatriz, porque es un hecho que cada vez se consume más arroz porque es un cereal que no tiene gluten, y mucha gente, como nuestra amiga Leticia, que nos ve desde Milán, en Italia, se pregunta si de verdad una dieta sin gluten es más saludable, más digestiva o incluso ayuda a adelgazar. No hay absolutamente ninguna evidencia científica a favor de esta propuesta. Y además, ¿en qué pensamos cuando hablamos de dieta sin gluten? En dieta que lleve esos alimentos que ponen sin gluten: galletas sin gluten, bollería sin gluten, cereales de desayuno sin gluten. Una dieta sin gluten debería basarse, para cualquier persona, para las personas celíacas también, en alimentos que están naturalmente libres de gluten. ¿Cuáles son? Legumbres, hortalizas, verduras, frutos secos, semillas, lácteos, pescado. Es decir, que no necesitamos incorporar esos otros productos específicamente diseñados sin gluten.